Bienvenido, amigo. Son Tal? ¿Cómo todos tuyos. estás? Muy bien, muy Muchas bien. gracias. Bueno, Pues pues comencemos. Ricardo ya me presentó un poco. Mi nombre es José Marcial. Justo me acabo de graduar de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el TEC de Monterrey. Y bueno, aquí un poco de mi trayectoria o dónde es lo que he estado haciendo en los últimos años, sobre todo de la carrera. Pues número uno, fui parte de un programa que se llama Google Code U, que organiza Google, y básicamente lo que está buscando es pues, que alumnos de carreras de tecnología en general puedan adentrarse dentro del mundo de desarrollo de software para poder descubrir cómo es que funcionan los proyectos en equipo y cómo se coordinan los equipos de desarrollo ya en la industria y darle a estas personas las habilidades para poder aterrizar un trabajo en una empresa de este tipo como Google, Facebook o empresas que se dedican al ramo precisamente de la tecnología. Parte de este programa tomó lugar en Silicon Valley, ahí en los headquarters de Google, y bueno, pues estuvo muy padre la convivencia que se pudo tener ahí con las diferentes personas, con perfiles diversos. Como segunda experiencia importante que considero dentro de mi trayectoria en mi corta trayectoria en este mundo de los datos es mi participación en el programa Bloomberg Summer Insight Week, que fue organizado en las oficinas de Londres de esta empresa. Fue una semana en la que básicamente nos enseñaron algunas habilidades que son requeridas hoy en día, sobre todo en la parte de datos, pero muy enfocado al sector de finanzas. Algo como que una muy buena experiencia que me llevé de esta participación fue entender que realmente los datos están en todas partes. O sea, podemos pensar que son muy específicos de una industria, sin embargo, están en cualquier industria en la que tú te adentres hoy en día, puedes tener un impacto si tienes habilidades relacionadas con los datos. Durante los últimos 2 años de mi carrera, tuve una beca del 100% que fue precisamente patrocinada por FEMSA para estudiar para terminar. Y bueno, básicamente a la vez que ellos patrocinaban mi carrera, yo estuve trabajando específicamente en Solística, que es su brazo de logística. Y ahí estuve efectuando actividades de Data Science, Data Analytics, donde principalmente trabajaba con Python, Power BI para el análisis de datos y bueno, básicamente entregar ciertos insights sobre la información, sobre todo en cuanto a cadenas logísticas y que se puedan tomar decisiones al respecto. Y también en la automatización de tareas. Y bueno, próximamente estaré entrando como ingeniero de software especializado en el área de datos con Datadog, que es una empresa estadounidense. Y bueno, voy a estar trabajando desde sus headquarters en la ciudad de Nueva York. Durante esta charla vamos a ver diferentes temas muy relacionados con cómo es una carrera en la ciencia, en este campo de la ciencia de datos, su importancia, qué podemos esperar eh, al tener nosotros un empleo en esta área. Aquí en México, algunos consejos para cómo podemos dar nuestros primeros pasitos en este campo. Y bueno, algunos aprendizajes que yo he tenido a lo largo de este proceso de encontrar una posición que yo estaba esperando, los pros, contras, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a iniciar primeramente con por qué elegiría a alguien una carrera en ciencia de datos. Primeramente, bueno, un estudio de Statista, que es una empresa alemana que se dedica a recabar estadísticas de temas en tendencia en general en todo el mundo. Bueno, pronostica que el mercado de los grandes volúmenes de datos va a alcanzar un valor de 64 billones de dólares este año. Es decir, es una industria bastante grande. Bueno, bien se dice por ahí que de amor no se va a vivir, entonces si estamos buscando una industria que realmente nos tenga potencial de crecimiento y en el que podamos ver potencial en el futuro, bueno, esta podría ser una de ellas. En esta gráfica que se puede ver es de Deloitte, hicieron un estudio de ellos, se dieron cuenta de que en Estados Unidos dado que se está generando una enorme cantidad de datos con algoritmos de inteligencia artificial, dispositivos IoT, diferentes herramientas y tecnologías que hoy se están explotando, bueno, la cantidad de datos que se genera es enorme.
Entonces, las posiciones que en el pasado se enfocaban mucho en ingeniería, hoy en día están dando una vuelta y se están yendo más por el lado del análisis. Una gran mayoría de las posiciones que se publican hoy en día vacantes en Estados Unidos ya están buscando que perfiles mucho más analíticos, es decir, ya saben que ya les interesa que alguien tenga habilidades de análisis para poder tomar decisiones y ayudar a un negocio a ir en cierto rumbo. Esta gráfica de la derecha, bueno, el infográfico nos muestra un poco de la demanda que hay. Esto es muy específico del rol de científico de datos, pero bueno, podemos ver que en el 2019 hubo un aumento del 37% en las vacantes que se abrieron. Fue la posición número 3 que más se buscó o que más se publicó en general en todos los boards de trabajo. El incremento de salario anual pues, se encuentra en un 14% aproximadamente. Y bueno, dado que todas las compañías están dando un giro hacia la toma de decisiones basadas en datos, ya no quieren tomar decisiones intuitivamente de creemos que haciendo esto va a pasar esto, sino que ya todo lo quieren respaldar en datos. Un 67% de las compañías dicen o ya necesito un departamento muy específicamente de datos y lo voy a conformar por gente que tenga este tipo de habilidades. Aquí un poco de las razones por las cuales hay un déficit de profesionales en el área. Bueno, primeramente, los datos cada vez son más, como mencioné hace un momento. Entonces, cada vez se necesitan más profesionales que saquen provecho de ellos para ayudar a las compañías a crecer. Como vemos, hay un déficit de talento global de 85 millones de profesionales. Esto, a pesar de que es en diferentes áreas de tecnología, bueno, una de las principales es la de ciencia de datos. Otro dato importante aquí es que en el 2020 eran 3 veces más el número de vacantes existentes en LinkedIn, Glassdoor, diferentes plataformas para búsqueda de empleo. Superaba por 3 veces el número de empleos que el número de búsquedas de este tipo de empleos. Entonces, pues bueno, nos demuestra que realmente hay una gran oportunidad para todas las personas que decidan especializarse en este campo. Como tal, en todo este panorama de la ciencia de datos existen diferentes roles. Muy probablemente un equipo bien consolidado de datos se va a conformar por diferentes roles que vienen siendo el ingeniero de datos, el científico de datos y el analista de datos. En este pequeño diagrama, lo que podemos ver es que dependiendo de las habilidades que tú tienes, pues bueno, vas a entrar en cierto nicho. En este caso, por ejemplo, vemos que un ingeniero de datos que precisamente es quien verifica que la información esté en un estado en el que se pueda analizar por un analista, un científico de datos, pero detrás de eso hay mucha tecnología, bases de datos, diferentes herramientas que utiliza para hacer llegar estos datos íntegros al proceso de análisis. Pero bueno, él requiere habilidades de ingeniería de software y matemáticas, estadística y algoritmos. El analista de datos es un perfil que probablemente requiera más habilidades blandas, como viene siendo la comunicación. Va a estar tratando con altas gerencias, personas que toman las decisiones realmente en las empresas. Entonces la comunicación es clave, pero a la vez tiene que estar un poco familiarizado con la parte de matemáticas, estadísticas y algoritmos. Y bueno, aquí se maneja un científico de datos como un todólogo, es decir, el científico de datos va a tener expertise en estas 3 áreas. Sin embargo, no es muy común que una sola persona esté haciendo todo eso, al menos, sobre todo en proyectos más grandes. Quizás en un proyecto chico se podría prestarle el caso en el que una sola persona es todo el equipo de datos, pero bueno, ya a partir de cierta escala los proyectos necesitan especialistas en las diferentes áreas y es donde se segmenta el equipo. Aquí, bueno, es un poco de lo mismo, solo que se divide en cuanto a las habilidades un poco más específicas. Tenemos el analista, el ingeniero en inteligencia artificial o en machine learning, el aprendizaje automático, el ingeniero de datos y el científico de datos.
como vemos, un científico de datos necesita tiene un mayor número de habilidades en las que tiene que ser muy bueno para poderse ser considerado un científico de datos. Sin embargo, el balance de habilidades va a variar mucho dependiendo de a qué le estés tirando tú en toda esta industria. Es muy común escuchar que para alcanzar un puesto de data scientist, un rol de data scientist, te piden una maestría, un doctorado en diferentes áreas. Y sí es cierto, ¿no? Está respaldado por datos de la industria que para que te contraten a lo mejor ya tienes que tener o muy buena experiencia ya de años o haber estudiado un posgrado que te ayude a desarrollar estas habilidades. Es común escuchar también que para llegar al científico de datos, pues bueno, tienes que haber pasado quizás por un analista o si fuiste un ingeniero de datos, que ahí hiciste un movimiento en tu carrera y en tus habilidades que te pudo llevar a adquirir todo lo que un científico de datos necesita. Sin embargo, todas estas profesiones son muy importantes en un equipo de datos y si tú decides que te quieres especializarte en cualquiera de ellas, créeme que hay lugar para todos estos especialistas en la industria. Las expectativas, bueno, al menos aquí en México, un data scientist que está iniciando, según datos de Glassdoor, puede esperar un salario de 32,000 pesos mensuales, que bueno, si lo ponemos en contraste con algunas con los salarios en el país, es un salario bastante alto. Se puede ver, puede estar aquí en este rango, según lo que vemos en la gráfica, algo bajo, 14,000 pesos mensuales, algo alto, 62,000 pesos mensuales. Va a depender ya mucho de la empresa y las responsabilidades que te carguen como profesionista. Es muy común igual ver que se publican posiciones de científico de datos en las plataformas como LinkedIn, OCC Mundial, pero realmente las actividades que vas a estar ejecutando van más orientadas a las de un ingeniero de datos, a las de un analista de datos. Todavía hay un poco de ambigüedad en cuanto a las posiciones, al menos aquí en México, es algo de lo que yo me he dado cuenta, pero poco a poco como yo siento que va agarrando un rumbo y se especializan mucho más ya las posiciones. Ya te dicen, las responsabilidades ya van más ad hoc a las descripciones que mostramos anteriormente. Sin embargo, ya en otros países como Estados Unidos o en Europa, las posiciones ya son muy específicas. Y como son equipos muy grandes de toda la parte de datos, pues bueno, tus responsabilidades son muy fijas. Amigo, aquí tenemos una pregunta que creo que se queda bien en esta sección. Dice, pregunta Juan Cundafe, ¿cuáles son las oportunidades de conseguir trabajo en Estados Unidos como data scientist teniendo un background de licenciatura? Mira, ahí va a depender mucho, número uno, de tu licenciatura. Porque no sería lo mismo a lo mejor algo en mercadotecnia que algo en economía, ¿no? Igual si ahí pudiera especificar un poco más, podría ser mucho más específica mi respuesta, pero bueno, algo de lo que yo me he dado cuenta es que es muy común que economos o financieros que se meten con estas habilidades, como Python, SQL, y manejo de datos en general, es mucho más fácil que aterricen un trabajo aquí. Aunque estoy viendo que tu licenciatura es nada relacionado a estadística ni matemáticas, diseño gráfico. Ok, mira, realmente yo te diría que no, o sea, no te van a contratar por lo que estudiaste. O sea, realmente una empresa te va a contratar por los proyectos que te respaldan y posiciones en las que ya has trabajado previamente. Si tú dices, ¿sabes qué? Toda mi carrera ya la enfoqué en diseño gráfico hasta este punto, bueno, quizás tendrías que pivotear y decir, ok, voy a empezar a adquirir las habilidades necesarias o las que están bajo demanda en este momento para yo dirigirme al campo de la ciencia de datos. Yo te recomendaría que empezaras por SQL, Python, alguna herramienta de visualización como Tableau o Power BI. Es amplio el espectro, pero sí, para que te contraten tienen que ver que ya te has desarrollado tú mismo en el área y que tienes proyectos que lo demuestran. No sé si quedó claro ahí más o menos o crees que... Eso también va muy aunado a otra pregunta que tenemos de Isaac Cabrera que pregunta, ¿importa mucho el portafolio de proyectos que hayas hecho en el área? Ok,
Precisamente, o sea, la verdad es que sí. Yo algo que me he dado cuenta cuando aplico a posiciones relacionadas al mundo de datos es, sí importa mucho porque un reclutador se va a basar en tu portafolio, lo que has hecho para decir, ok, su experiencia dice que ya tiene, ya, por ejemplo, ya ha armado un data warehouse. Te voy a poner un ejemplo. Ya ha armado un sistema de bases de datos que alimentan el análisis de un departamento, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ese ya puede ser un proyecto grande. Pero si no tienes ninguna experiencia o ningún proyecto en tu portafolio que respalde que ya hiciste, que ya has tenido actividades relacionadas a la chamba que estás buscando, sí te diría que no, o sea, un reclutador no va a hacerle mucho caso a otros proyectos que no vayan de la mano con las habilidades que está buscando. Entonces, sí, el portafolio es clave para poder desarrollar estas habilidades y aterrizar una posición en el área. Incluso justo aquí en las recomendaciones que tengo para tú iniciar en el área, es lo primero que coloco. Trabajar en proyectos personales que te ayuden a mejorar tus habilidades técnicas. Y bueno, no necesariamente tiene que ser un proyecto que va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, no tienes que estar haciendo cosas de otro mundo para llamar la atención de los empleadores en este caso. Con que tú empieces te pongo un ejemplo ahorita, ¿no? Que es algo que está muy en tendencia, el análisis de datos del COVID, ¿no? Con que tú dices, ok, voy a empezar a mapear el número de casos, algo que ya está ahorita pues, es algo muy común. El número de casos, voy a generar un dashboard que me diga la media de casos en todos los países. Empiezas tú o sacas tus propias ideas de cosas que te gustarían hacer con estas habilidades, las desarrollas y generas alguna evidencia que pueda ayudar a los reclutadores a decir, ok, sí lo hizo él, por ponerte un ejemplo, tienes un repositorio en GitHub de código donde subiste tu proyecto, lo explicas, la metodología que seguiste para desarrollarlo. No tiene que ser algo de otro mundo, vuelvo a mencionar, pero sí es clave tener cierta experiencia que respalde que ya tienes estas habilidades y no hay nada mejor que trabajar en proyectos personales. Igual está la parte de la experiencia profesional, pero bueno, viene muy de la mano como con de cómo te voy a contratar, ya sea como practicante, como empleado full time, si no tienes cierta experiencia que a mí me interesa que ya tengas. Entonces yo te diría que el paso número uno, si estás empezando de cero, es trabajar en proyectos personales. Si estás en ceros, el roadmap o el camino que yo te recomendaría es aprende alguna tecnología, ya sea Python, SQL o alguna herramienta de visualización. Una vez que tengas cierto dominio de ella, ve cómo la puedes orientar ya a un proyecto propio, por más sencillo que sea, y así poco a poco vas a ir armando un portafolio que va a respaldar como un experto o profesionista en este campo. Y bueno, esto nos da al siguiente paso, que es aprender por tu propia cuenta siempre te va a llevar lejos. Es decir, siempre experimenta con diferentes herramientas o tecnologías y especialízate en aquellas que mejor se adapten a tu forma de trabajo o incluso a las necesidades de la industria. Ahorita, por ejemplo, el ejemplo más sencillo o más claro que yo te puedo decir que te puede ayudar a hacer proyectos y generar un portafolio es Python, ¿no? Pero tampoco a todas las personas dicen, ¿sabes qué? Yo quiero estar programando todo el tiempo. Entonces, a lo mejor te conviene aprender un poco de SQL, que como tal no estás programando, tienes que aprender cierta sintaxis. Y bueno, perdón, aquí para los que no sepan, SQL es un lenguaje que te ayuda a consultar información de bases de datos. Es como una forma en la cual te comunicas con una base de datos para que te regrese la información en cierto formato, con ciertos cálculos. Puedes hacer una infinidad de operaciones y pues en la industria se utiliza muchísimo y no se ve que sea una tecnología que va a morir pronto. Entonces, yo te diría, si quieres aprender algo hoy en día a lo cual le puedes apostar que va a estar por un largo tiempo activo, pues SQL podría ser una opción muy buena. Y bueno, otra parte que te puede ayudar a esto, bueno, creo que hay preguntas. Ok, un data scientist senior en México puede llegar a ganar 60, 70 mil o más. Yo te diría que sin problemas, aquí
el salario se va a basar mucho en el nivel de responsabilidad que tú cuentes. O sea, si ya tienes Data Scientist Junior a tu cargo, tu salario evidentemente va a subir. Pero bueno, si vas a poder ir escalando y dependiendo del impacto de los proyectos en los que tú estés trabajando y ese tipo de cosas, te aseguro que sí hay data scientists que están ganando esas cantidades que tú mencionas o hasta más. Los proyectos de GitHub los toman en cuenta, tienen relevancia en el portafolio. Son como data scientist, al menos, que es donde estás codificando bastante. Sí, o sea, tu portafolio en GitHub es muy importante, porque ahí es donde tú demuestras qué también escribes código, qué tecnologías usas, este tipo de información. Y, ok, y veo que preguntan si se está estudiando una maestría en analítica en línea. Supongo que es Georgia Tech, ¿verdad? ¿Qué tan difícil sería comenzar una carrera en Data Analytics? Mira, si no tienes experiencia previa, o sea, una posición que te respalde, el hecho de que ya estés haciendo tu maestría en analítica de datos ya es un muy buen respaldo. Yo te recomendaría que sacaras bastante proyecto de tu maestría para poder tener los proyectos que tú estés realizando en tu maestría, ahora sí los colocas en tu portafolio. Y así es como tú vas generando esta experiencia. O sea, tener experiencia no es necesariamente haber estado como data scientist ya en una empresa. Simplemente tener un proyecto en el que seguiste toda la metodología de trabajo de un data scientist, sí ya te va a ayudar a aterrizar una posición de este estilo. Y bueno, aquí veo una nueva que sí es muy importante tener conocimiento de asignaturas como probabilidad y álgebra lineal. Esto va a depender mucho de a qué le estés tirando. Como mencioné, quizás si vas para a una posición de data scientist, sí, son habilidades críticas la probabilidad y el álgebra lineal. Pero quizás si vas más a algo de ingeniería de datos, no es no sería crítico. Son otras habilidades más críticas para aterrizar este tipo de posiciones. Ya va a depender mucho de qué le estés tirando. En mi experiencia, yo te puedo decir ahorita, yo me estoy enfocando mucho más en el campo de la ingeniería de datos y como tal no tengo un gran de expertise en probabilidad, álgebra lineal. Conozco conceptos básicos y me han servido para proyectos personales, pero no es algo en lo que yo me estoy especializando. Y bueno, yo voy a responder la última antes de seguir. Como científico de datos, ¿qué software es más útil? RStudio o Python. Yo te diría que no te preocupes mucho por el software que estás utilizando o sea, RStudio y Python te dejan hacer cosas muy similares en el área. Te diría que te enfoques más en desarrollar habilidades que generen un impacto, ¿no? Porque no te van a contratar porque estás utilizando Python o RStudio. Te van a contratar porque tienes conocimientos tanto en Python o RStudio que te van a ayudar a hacer un análisis que va a generar un impacto en la empresa, ¿no? Entonces, como que una confusión que se genera bastante, que es muy común en esta área, es que la herramienta con la que estás programando o estás haciendo tu análisis es crítica. Hasta cierta parte puede ser importante, pero hay cosas que van más allá como, o sea, puedes hacer el mismo análisis que tú estás haciendo en Python, lo podrías hacer en Excel. Y si estás generando a lo mejor un impacto importante, créeme que a nadie le va a importar que lo hayas hecho en Excel. O sea, realmente es cómo usas tú las herramientas que ya tienes bajo tu cinturón de habilidades, lo que te va a diferenciar de otras personas. Entonces sí es importante eso, de no enfocarnos tanto en la tecnología que estamos usando, sino en el impacto que vamos a generar en cualquier tipo de posición. Aquí lo último que voy a mencionar es que si apenas estás iniciando, algo que te puede ayudar muchísimo es conectar con profesionales del área que te puedan ayudar o ir guiando. Es decir, es mucho, o sea, a veces cuesta trabajo, pero si aprendemos a aprender de los errores o aciertos de otras personas, vamos a llegar mucho más rápido en un objetivo que si tratamos de encontrar el camino nosotros solos, ¿no? Entonces creo que este es uno de los insights que a mí me costó más trabajo entender, es que si te puedes ayudar de otra persona,
y obviamente también está dispuesto esta persona a hacerlo, te va a llevar bastante, vas a llegar más rápido a cualquier objetivo que tú tengas. Hermano, tengo aquí una pregunta antes de pasar a esa sección. No, Okay. no me gustaría simplificar tanto todo el roadmap, pero si tuvieras que volver a empezar desde cero con todo lo que sabes, ¿cuáles serían así tus pasos? Si lo puedas delimitar en 5 pasos, 10 pasos, ¿qué pasos empezarías a seguir Ok. con todo el conocimiento que ya sabes si lo tuvieras que volver a vivir? Creo que esa perspectiva puede ayudar a denotar. Obviamente se va a simplificar, pero creo que puede ayudar a generar visión. Mira, primeramente creo que es paso número 1, generar habilidades relevantes hoy en día. ¿Qué habilidades son relevantes en la industria hoy? Saber programar. O sea, cualquier lenguaje que tú agarres, aprenda a programar porque empiezas a generar una lógica, una forma de pensamiento que algorítmica, es decir, por pasos, que te ayuda a resolver problemas ordenadamente. Entonces, si tuviera que colocarlo por pasos, número 1, aprender a programar, creo que sería crítico. Como vimos hace rato, en cualquier posición de datos, saber programar es clave. O sea, no te vas a librar de ello. En unas vas a programar más que en otras, pero creo que en general el camino va por el mismo lado de saber de código. Número 2, ok, ya sabes programar, ahora empiezas a meter un poco más ya en el área específica de datos. En este caso, que aprendieras a SQL, para tener contacto con las bases de datos, cómo jalo información de las bases de datos, cómo creo bases de datos, cómo modifico registros de una base de datos, todo eso también te va a ayudar mucho. Y en este caso el roadmap que estoy marcando es un poco genérico, ya de ahí puede tomar ciertas bifurcaciones dependiendo de si tú te quieres ir por data science, específicamente un rol de data scientist o de analista o de data engineer, aquí como que los pasos más genéricos para ya después decidir. Una vez que tienes conocimiento de cómo manipular datos, en este caso con SQL, o alguna otra herramienta que tú consideres importante en esa área, yo elegiría SQL. Ahora sí, ponte a desarrollar proyectos. O sea, si estás empezando desde cero hasta este punto, probablemente en el que ya estás aprendiendo las tecnologías básicas, ya vas a tener la capacidad de empezar a generar proyectos personales. Esto puede ser, como mencioné hace rato, algo muy sencillo como un análisis descriptivo de datos, una base de datos que encontraste en Internet. Vete a hacer un análisis y genera visualizaciones con ese análisis que tú estés generando. Y ya una vez que tengas esta experiencia, ya puedes empezar tú a tomar diferentes caminos dependiendo de tu interés. En este caso, para un ingeniero de datos, que es donde ahorita yo me encuentro, te diría que empieces a ahondar más ya en tecnologías en la programación. O sea, el ingeniero de datos tiene que ser bastante bueno en toda la parte de escribir código, desarrollar data warehouses, flujos de extracción, transformación y carga de datos. Ahí ya es donde tú te vas a ir especializando, pero quizás para un data scientist sería ahora sí empieza a meter un poco en machine learning, algoritmos de machine learning básicos, cómo hacer machine learning en la nube, ese tipo de habilidades sería clave. Y quizás si yo fuera ya un analista de datos, me iría con la parte de ya adquirir habilidades más de visualización y comunicación. No sé si sí quedó más o menos claro, traté de resumirlo en 3, 4 pasos, pero no No, a no mí sé si, ¿sí? me queda claro, amigo, recapitulando, sería, primero aprende a programar, número 2, Sí, empieza a ahondar en el mundo de los datos, principalmente con SQL para que puedas limpiar y extraer tus bases. Número 3, genera proyectos personales. Dependiendo de ya qué career path te vas a definir, va a haber diferentes proyectos personales. Si eres data exactamente. scientist, bueno, si te perfilas a data scientist, a data engineer o a data analyst, pues puedes hacer un abanico de diferentes proyectos personales. Y, y bueno, ya ahora sí decantar, definirte como un rol, ¿no? Si vas a ser data engineer, Exactamente. enfocarte en eso. Y Me bueno, ahí parece muy bueno. Uh-huh. lo que me faltó mencionar es que, o sea, no todas las personas quizás vayan a buscar un empleo, ¿no? En el área. Muchas digan, no, pues yo quiero emprender algo con estos conocimientos. Por eso no me fue ese paso de empieza a aplicar a los trabajos.
Pero bueno, una vez que ya tienes ese portafolio de proyectos, si tú estás buscando aplicar un trabajo, ahí puedes, ya que tengas ese portafolio que te respalde, ahí es donde empezarías a aplicar. Con ganas. Y aquí hay una pregunta de Juan. ¿El data scientist en qué es lo que más invierte su tiempo? Modelos, EDA, Future Engineering, etcétera. Ahí, esa pregunta está interesante. ¿Podrías Sí, ayudarnos a definir? Bueno, tienes una gráfica más arriba, amigo, de los roles, ¿no? sí, 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 esta. Bueno, es muy común escuchar hoy en día que el trabajo de un data scientist, el 80% se va a ir a número uno, al entendimiento del negocio. Es decir, un data scientist para que pueda llevar un proyecto, generar un modelo, cualquiera que sea la industria, tiene que tener un muy buen entendimiento del negocio. Entonces, muy probablemente entre proyectos que esté rotando un data scientist, primero va a tener que agarrar un muy buen contexto. Yo había escuchado él era científico de datos en Arca Continental, tenía a su cargo pues, un departamento grande de ciencia de datos y bueno, él mencionaba que él se iba era un proyecto relacionado con Coca-Cola, ¿no? Algo por el estilo y tenía que irse a las tienditas, tal cual, a hablar con las personas de la tiendita para ver qué necesidades tenían, ¿no? O sea, cómo es que el modelo que él iba a desarrollar o iba a causar impacto en esas personas. Entonces, una muy buena parte de tu tiempo como data scientist probablemente la vas a estar invirtiendo en eso. ¿Cómo entiendo primero el negocio? Porque si no tienes un buen entendimiento del impacto que vas a tener y cómo lo vas a tener, realmente no estás, probablemente hagas algo que no tenga un uso. Al final de cuentas, imagínate todos los recursos que invertiste para generar algo que no te va a servir de nada. Entonces, esa es una parte, entendimiento del negocio. Y aparte está todo la limpia y transformación de datos. Es muy común que por más que las empresas, muchas están apenas iniciando con estos procesos en los que ya están cargando su información a bases de datos en la nube para generar un análisis automatizado de esta información, pero esta información muchas veces no viene limpia. Entonces tú tienes que hacer ciertas transformaciones en los datos que te ayuden a llevarlos a un estado en el que tú ya los puedes meter a tu modelo, por ejemplo. Entonces yo te diría, ese 80% del proceso de inicio a fin de un proyecto lo vas a invertir en esas dos cosas, entendimiento del negocio y limpia y transformación de datos. Ya el último 20% es el que probablemente estás haciendo un modelo. Ya empiezas a configurar los parámetros de tus modelos, empiezas a trabajar en eso, pero es un 80% entendimiento y transformación de datos. No sé si con eso quede claro. Creo Bueno, que sí, amigo. Sí. ok. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a un poco de mis aprendizajes ya en este camino en el que he estado aplicando a trabajos, buscando oportunidades para desarrollar mis habilidades, sobre todo. Pues bueno, en estos últimos 3 años, desde que empecé como que mi búsqueda de, ok, ¿qué quiero hacer? ¿En dónde quisiera trabajar? ¿En qué me quiero especializar? Bueno, apliqué alrededor de 180 prácticas profesionales o trabajos de tiempo completo. Y bueno, es evidente de que en muy pocos de ellos obtuve ni siquiera una respuesta, ¿no? Es muy común que ni siquiera te respondan a tus aplicaciones, lo que sea. Pero bueno, aquí lo importante, lo que hay que recalcar es que con que te acepten en una es más que suficiente. Entonces, si estás realmente dispuesto a persistir en cualquier escenario, créeme que eso te va a llevar lejos y vas a poder seguir adelante a pesar de cualquier cosa que te pase. Cualquier rechazo, sobre todo, es muy común que tú digas, sabes que este empleo es el ideal, el soñado que yo tenía, si no me lo dan, pues me voy a agüitar, voy a decir, voy a dejar de hacer las cosas, voy a dejar de desarrollarme como mis habilidades al menos para seguir aplicando. Y bueno, esto pues, realmente hay muchas empresas allá afuera que son buenísimas. Si tú te estás yendo por ese camino en el que estás buscando un trabajo, ¿no? No tienes por qué
parar tu búsqueda por un solo rechazo. Créeme que el rechazo es una constante en todo este proceso. Y al final de cuentas, cuando encuentres esa posición soñada, vas a decir, pues valió la pena todo, ¿no? O sea, todo este proceso de rechazos, aceptaciones, me trajo hasta acá y es lo que me ha ayudado a desarrollarme como profesionista. Entonces, no aferrarte mucho a una sola empresa, a una sola posición. Créeme que hay infinidad de caminos y cual sea que tomes tú, va a ser bueno y vas a aprender mucho a lo largo. Oye, amigo, Eh, ¿considerarías qué tantos cambios hubo desde tu aplicación 1 a la aplicación 180? Realmente sí esa es una parte padre de todo el proceso, porque te vas dando cuenta, conforme vas, por ejemplo, en muchas de estas aplicaciones, pues llegas a 2, 3 entrevistas, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que realmente a lo mejor no es lo que tú buscabas. Te empieza a describir el entrevistador la posición, como que su día a día, lo que tú harías si estuvieras en esa posición y dices, no, pues chance no es lo que estoy buscando, creo que voy más por otro lado. Yo, en mi experiencia, te puedo decir que al inicio yo le tiraba mucho aplicaciones de ciencia de datos, ¿no? Quería ser un data scientist, pero después me di cuenta de que realmente la estadística no me encanta, no, la trataba de estudiarla y eso, y dije, no, pues no es un área en la que me interese mucho ser experto. Me gustaba más el hecho de trabajar en la limpieza, transformación de datos, y me di cuenta que realmente la posición de ingeniero de datos era tal cual lo que requería esas habilidades que a mí me gustaban y que estaba desarrollando. Entonces dije, pues ese cambio de posición buscada por mí fue ya como a la mitad de mi proceso. También te das cuenta de que, pues bueno, las empresas a veces están buscando cierto tipo de perfiles que tú podrías decir, no, sabes que no la armaría, pero una vez que ya empiezas a hablar con ellos, te cuentan de lo que hacen en su día a día y dices, no, pues sí podría, y empiezas tú como que a decir, ya puedo aplicar a posiciones de este tipo. Solito te vas dando cuenta de que tus habilidades ya respaldan las necesidades de las posiciones. Creo que es un proceso muy padre ir descubriendo pues todo esto. Ahora sí que las habilidades que vas adquiriendo, y no solo son técnicas, también está la parte de habilidades blandas en las que dices, ok, una experiencia propia es las entrevistas, sobre todo las técnicas. Las primeras que tuve creo que eran un desastre, me ponía nervioso, decía ¿cómo le haré para resolver un problema? Ya iba predispuesto a que me iba a ir mal en una entrevista. Entonces, que vas desarrollando como que esas habilidades que te ayudan ahora sí que a estar más tranquilo en cualquier situación, ¿no? A hablar con un entrevistador. Te das cuenta de que no solo es, o sea, que estar con un entrevistador no es él poniéndote a prueba a ti. Tú también lo estás poniendo a prueba a él, porque un mal entrevistador refleja que quizás la empresa no es lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces vas aprendiendo cosas en el camino que al menos yo siento son muy gratificantes, y que pues sí, un rechazo te pesa y dices, bueno, estuvo feo, pero al final de cuentas, cuando llegas a un punto al que tú quieres llegar, como que tu objetivo, dices, pues valió la pena por lo que pasé, todos los cambios que hubo, y bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? También. Hermano, justo eso que comentas es muy importante, el cambio del mindset, ¿no? De que eso de que me están entrevistando a mí, pero tú también estás poniendo a prueba el trabajo, o sea, tú también tienes esa oportunidad de decidir a dónde entras y Exacto. dónde trabajas. Y bueno, es que mucha gente va a experimentar esta parte de la entrevista técnica. ¿Nos podrías comentar más o menos cómo es el flow? Sé que son diferentes cada una, pero a grandes rasgos, ¿cómo es el flujo de una entrevista técnica una vez que ya te la dan? Ok, mira, entrevistas técnicas, por ejemplo, yo en la que he tenido más experiencia es para la parte de un ingeniero de datos, al menos. Y bueno, también mi experiencia ha sido en posiciones en las que están buscando a un recién graduado. Como tal, no buscan una experiencia de 5, 10 años, están buscando a alguien que tenga ya cierta familiarización con el campo. Pero bueno, el ingeniero de datos en lo que están buscando es una que tengas esa habilidad para resolver problemas programando, esas famosas coding interviews que les llaman.
en las que tú tienes que hacer uso de conceptos fundamentales de estructuras de datos y algoritmos para resolver un problema. De ahí me tocó igual otro tipo de entrevistas que se llaman entrevistas de diseño de sistemas, en las que te dicen, ok, yo tengo que diseñar un sistema que haga ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos lo que quieren ver es tu capacidad para diseñar todo un sistema a grandes rasgos, no muy específicamente, sino que a grandes rasgos es decir, tendría una base de datos de este tipo y justificas la razón por qué lo tendrías. Ahora sí que toda la infraestructura que usarías para montar un sistema que ellos mismos están pidiendo, esa es de las más padres que he tenido, la verdad me gustó mucho. En mi caso fue muy orientada a bases de datos, o sea, cómo diseñarías una base de datos para un videojuego, por ejemplo, ¿no? En base a ciertas especificaciones. Las de un científico de datos, con las entrevistas probablemente se puedan orillar más a, bueno, por ahí me contó un amigo que tuvo entrevistas para una posición de ciencia de datos y específicamente le preguntaban, o sea, le dieron como que un assessment. Llévate a tu casa este assessment en el que le dan unas instrucciones. Era un proyecto largo, creo que trabajó como 6 horas en él, pero realmente lo que tenía que hacer era un modelo que hiciera análisis de sentimientos de textos, ¿no? Entonces, lo que quería ver la empresa es qué metodología seguía él en el proceso de ciencia de datos para llegar a un resultado. Y la de un data analyst, por lo que me ha tocado y he sabido también, es un poco más de, yo te voy a dar una base de datos, dame ciertos insights sobre ella. Es decir, analiza la información que yo te estoy dando para decirme qué es lo más relevante que hay en esa base de datos y yo pueda tomar una decisión. No sé si con eso... No, sí, amigo, me queda claro. ¿Sí? De hecho, esos proyectos que mencionas me hacen mucho sentido para, pues, rápidamente para poner a prueba a los candidatos. Tenemos una Exacto. pregunta de Francisco Javier. Pregunta, ¿opinas que el clásico 2 años de experiencia para un trabajo junior se puede compensar con trabajos personales? ¿Qué opinas, amigo, en esa parte? Sí, mira, yo te diría que lo podrías compensar probablemente si tus proyectos fueran bastante robustos. O sea, no te diría que con proyectos muy simples lo podrías sustituir, porque realmente ya el hecho de haber trabajado en un proyecto dentro de una empresa es muy diferente a hacer un proyecto tú solito, por el simple hecho de que una empresa muy probablemente ya esté siguiendo ciertas reglas, esté utilizando ciertas tecnologías, estándares, que en otras empresas probablemente también se sigan. Entonces, eso te respalda de cierta forma a decir, ok, yo trabajé en un departamento de ciencia de datos en el que posteriormente alguien ya definió reglas, metodologías que te van a ayudar a adquirir ciertas habilidades, mientras que cuando tú lo haces solo, probablemente lo hagas como, pues, ok, conforme se vaya dando la situación, tú vas quizás a necesitar aprender una nueva tecnología, una nueva metodología, que no están muy estandarizadas. Pero si tu proyecto es bastante robusto y demuestra que tienes buena experiencia en el área, créeme que sí lo puedes sustituir. Y Haber, tenemos una... ajá, dale, dale. haber participado en competencias en Kaggle ayuda. Yo te diría que esa parte de Kaggle va por el lado de proyectos personales. Aunque tú quizás no estás definiendo el problema a resolver todo eso, al final de cuentas tú vas a buscar la forma de resolver un problema. En este caso con Kaggle, pues tengo entendido que te piden que un modelo y el que tenga el mejor accuracy es el ganador de la competencia, ¿no? Y créeme que en ese proceso, para desarrollar tú tu modelo, aunque no seas el ganador de la competencia, vas a aprender un chorro de cosas porque es desde la limpieza de los datos, las bases de datos vienen sucias, tienes que limpiarlos, tienes que ver qué modelo vas a utilizar y vas a estar aprendiendo muchas cosas en el camino, sobre todo si vienes en blanco, ¿no? O sea, dices, nunca he hecho nada por el estilo, quizás ya estás en el punto en el que ya sabes Python, ¿no? Y SQL, dices, ok, voy a entrarle a Kaggle, voy a empezar a hacer algún proyectillo y tu cinturón de herramientas, créeme que se va a ampliar con hacer un solo proyecto en Kaggle. Entonces, definitivamente te ayuda. Y, ok.
Ok, No sé si pues existan más aquí preguntas. ahora sigue micrófono abierto. Aprovechen a José antes de que se nos vaya a Nueva York, que se nos va el siguiente agosto. Hola José, Ah, buenas noches. adelante. Hola, ¿qué tal? Dime. Pues mira, quería preguntarte, yo tengo un background de precisamente de animación y arte digital, o sea, nada que ver, pero he estado por un emprendimiento que quise hacer, ¿no? Con unos amigos que tiene que ver más como computer vision, más o menos. El proyecto se detuvo, pero me empecé a meter, dije, bueno, ya no quiero depender de alguien porque el amigo, el compañero que lo estaba haciendo, luego a veces no tenía tiempo y así, y en parte por eso también el emprendimiento no prosperó. Entonces yo me he empezado a meter más en programación, ya tomé un curso de JavaScript realmente y después me empezó a interesar la parte de inteligencia artificial y quiero cambiar mi carrera a Data Scientist. Tomé ya un curso que es un poco más como Deep Learning, o sea, vimos más redes neuronales, pero no vimos lo que estás platicando ahorita, ¿no? O sea, la limpieza de datos, el análisis exploratorio que hace el data scientist y todo esto para ver si se puede hacer la predicción y luego se hacen los modelos. Y los modelos de Machine Learning no los vi en ese curso, los básicos, los más sencillos, nos fuimos directo a redes neuronales. Y quiero buscar un trabajo de preferencia en Estados Unidos, me gustaría si se puede remoto, ¿no? O sea, es como mi meta ahorita en este momento. Entonces quería preguntarte, digo, ya más o menos respondiste la pregunta que sí se puede, que hay que hacer varios proyectos personales. Y quería preguntarte, y vi tu experiencia, ¿no? O sea, que te han rechazado varias veces y todo eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves en mi caso? O sea, ¿lo ves factible? Digo, obviamente no ya de golpe, me imagino, pero, o sea, ¿cuál crees que podría ser el camino para llegar a esa meta, ¿no? Conseguir un trabajo remoto o irse a Estados Unidos también, irse a trabajar a Estados Unidos como tu caso. Mira, la verdad te diría que o sea, sin ningún problema, o sea, créeme que las empresas muchas veces no están buscando al que tenga la carrera más relacionada ni nada, sino al quien tenga las habilidades que ellos necesitan, ¿no? En este caso, tú dices, ya tienes cierto conocimiento, por ejemplo, la parte de redes neuronales que es pues bien compleja, o sea, supongo que a lo mejor en el curso que tú estuviste viendo fue como que más sobre como que un poco más superficial y la utilidad de las redes neuronales. Pero bueno, sí te diría, a lo mejor te recomendaría que empezaras quizás un poco más atrás desde la parte desde que tratas los datos, ¿no? Es decir, no sé si aquí como pregunta, algo de SQL ya tengas familiaridad. No, casi no mucho. O Ok, sea, a lo mejor ajá, pero te no, nada, te iba a convendría. comentar o sea, sí sé de programación, o sea, Python no, Ujú. ya sé algo, vimos en el curso, hicimos código con Python, pero SQL, sí no, ni, o sea, cómo hacer queries, o sea, cómo investigar, sacar insights, ¿no? Por ejemplo, eso Ok. no lo tengo mucho. O sea, a lo mejor, o sea, no necesitarías aprender SQL tal cual, a lo mejor con Python puedes hacer, o sea, no sé si has escuchado Pandas o lo has utilizado. Sí, Pandas, NumPy, TensorFlow. Ándale. Esas librerías pues, te ayudan mucho a hacer toda la parte de tratamiento de datos. Si tú pudieras desarrollar, a lo mejor llevar un proyecto de la mano desde el inicio, desde que tú dices, a ver, ¿de dónde obtengo la información que voy a usar? Hasta que ya lo mueves a un proyecto real, a lo mejor un modelo, ¿no? Que tú cuelgas en la nube para predecir, un proyecto que está muy común, que es muy común, por ejemplo, para aprender, ¿no? Como que todo el proceso de ciencia de datos hay un dataset, precisamente está en Kaggle, que es de los precios de casas en Boston, si no me equivoco. Entonces, tú puedes utilizar ese dataset para determinar, por ejemplo, o predecir precios de casas en base a diferentes características de la casa. La base de datos, por ejemplo, te incluye cosas como número de cuartos de la casa, número de baños, ubicación, todo ese tipo de información. Y si tú generas un modelo, a lo mejor que tenga un buen accuracy, para predecir precios, dadas ciertas especificaciones de una casa,
ahí se podría ser un proyecto que te recomendaría. A lo mejor llevar un proyecto de inicio a fin creo que te da mucho valor en tu currículum para a la hora de aplicar. Entonces, no lo veo nada, no es algo imposible, pero sí tienes que dedicarle tiempo a desarrollar tus habilidades precisamente. Y no hay nada mejor que llevar un proyecto de inicio a fin. Excelente, muchas gracias, José. De nada. Vamos con la pregunta de Francisco y luego la de Carlos. Francisco, cuéntanos. Claro. Mi pregunta es principalmente relacionada con los estudios. Por ejemplo, Ujú. estaba escuchando la separación entre Data Scientist, Data Engineer y Data Analytics y, y me pareció bastante interesante que creo que yo quiero dedicarme más al Data Engineer, pero eh, quería preguntar si es necesaria una maestría para entrar, como por ejemplo, en mi primer trabajo de Data Engineer. ¿Crees que me Sí. pedirán una maestría para poder entrar? Mira, yo te diría que Data Engineer es de las posiciones que es probablemente más fácil entrar sin directamente saliendo de tu carrera. Ujú. Esa y Data Analyst. Lo podría ver un poco más difícil en Data Scientist porque sí la experiencia y las habilidades que tienes que tener son más complicadas y tardas más tiempo en adquirirlas. Pero como un Data Engineer te diría con tener muy buenas habilidades de programación, eso sí lo vas a necesitar, pero no, no necesitas una maestría para demostrar eso. La podrías armar completamente. No necesitarías una maestría. Oh, ok, muchas gracias. Y Carlos pregunta, ¿nos podrías compartir tu proyecto o reto más fuerte que has enfrentado para saber qué tipo de problemas nos vamos a enfrentar? Ok. Como tal, esa pregunta orientada al trabajo, o sea, en mis experiencias profesionales o en general. Creo que al trabajo, amigo, sobre proyectos o retos. Sí, al trabajo. O sea, un proyecto de datos Ujú. o a nivel de software que has tenido complicado. Estoy pensando, déjame en el campo laboral. Yo te diría que en el campo laboral, la parte de, pues mira, el simple hecho de no tener, o sea, me pasó, ¿no? Al inicio justo cuando entré a trabajar en Solística, pues el proyecto por el que entré era precisamente como, o sea, se tenía que ayudar a automatizar un proceso de análisis de información de cadenas logísticas. No tenía ni idea de cómo empezar. La tecnología que se iba a usar para automatizar el proceso era un conjunto de Python con Power BI y Power BI nunca lo he usado. Con Python había hecho un par de cosas ya que ya tenía un poco más de experiencia en cuanto a pandas, NumPy y estas librerías, pero sí me costó un poco de trabajo como que entender qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Porque ahí es precisamente donde entra pues este proceso. Primero tenía que entender cómo funciona el proceso de análisis de una cadena logística, ¿no? Y desde esa parte como que dije, pues no estaba nada familiarizado con la industria, era de mis primeros trabajos. Entonces, ¿cómo me podía familiarizar y después, con los conocimientos que tenía, ahora sí aterrizar una solución? Porque estaba un poco abierto el abanico de opciones, era como, tenemos este problema, ayúdanos a resolverlo, ¿no? Para eso entré en ese proyecto. Entonces sí me costó un poco de trabajo entender, número uno, el problema que se tenía que resolver y número dos, familiarizarme con las tecnologías con las que tenía que resolverlo. En este caso, al final de cuentas, pues sí, lo que más tiempo me tomó fue entenderlo. Una vez que lo entendí, ya propuse una solución haciendo ahí cierta transformación de datos y construyendo unos dashboards que te ayudan a visualizar como que las métricas más importantes de una red logística ahora sí que casi automatizado. Creo que ese sería de los proyectos más difíciles. Y bueno, aquí está otra que va relacionado con Data Engineer, ¿no? Te diría que como Data Engineer, profesionalmente no he tenido una experiencia así muy retadora. Ha sido más en mi parte
proyectos personales. Yo estuve haciendo no sé si conozcas Udacity, pero es una plataforma de e-learning que tiene cursos muy buenos con mentores igual muy buenos. Estuve haciendo ese curso y me topé con un módulo de Data Engineering en el que tenía que hacer un ETL de información para un modelo de Machine Learning. Este ETL era con datos y precisamente era un proyecto para hacer análisis de sentimiento de tweets. Entonces, ahí, por ejemplo, sí me costó un poco de trabajo entender número uno, las librerías para conectarme a una base de datos, ¿no? Desde esa parte. Y ya la parte de transformación, ahora sí que la limpieza se puede volver un poco compleja si tienes que, ahora sí que sustituir textos, ¿no? Ahora sí que limpiar todos tus textos. Me costó un poco de trabajo y fue un proyecto que consideraría bastante retador. De hecho, lo tengo en mi GitHub. Igual al final de la presentación vienen mis datos de contacto. Si lo quisieras ver, te lo podría compartir sin problema. Muy bien, amigo. Ahorita se los pasamos y ya para ir cerrando la plática, les quiero compartir dos avisos. Ahí se ve la imagen, ¿verdad, amigo? Sí. ¿Dejo de compartir o quieres que pase a la siguiente ya? Se ven Sí, solo no. preguntas. Ah, dice preguntas. Ok. A ver. Sí, deje de Sí. compartir, amigo, por favor, para poder compartir Ok, yo. Ok. Es que les quiero compartir esto. Pum. Ahí ya se debe ver, ¿no? ya, ¿Se ve ya tu...? se ve. Ya, ok. Excelente. Bueno, pues el día de mañana tenemos un workshop gratuito con el buen José Marcial para que ya de esto que acabamos de platicar lo pongamos en acción. Va a ser de 6 a 8. Vamos a estar viendo rápidamente los principios. Bueno, va a ser enfocado a Python para principiantes, pero enfocado a ciencia de datos. Entonces vamos a estar haciendo ahí un proyecto corto, rápido, para que se lo lleven como experiencia, como una demo session. Y también me gustaría, antes de que se vayan, platicarles rápidamente de Skills for Industry. Nosotros nos enfocamos precisamente a disminuir la curva de aprendizaje para que puedan desarrollarse mejor en esta área de ciencia de datos e inteligencia artificial. Tenemos distintos bootcamps, cursos y carreras, desde el más largo de Data Scientist, otro que es Data Analyst, Data Analytics, los enfocados en finanzas y marketing o por herramienta. Y nuestra metodología es vincularlos con un coach que les hace seguimiento, los motiva y resuelve sus dudas puntuales en código. Básicamente se ve, cuando estás empezando tienes problemas con la sintaxis, la semántica de los lenguajes y cómo funciona en general la herramienta, entonces esa persona lo resuelve. El experto son las personas que te dan las clases los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde regularmente. Son gente que lleva más de 3 años en la industria, que están trabajando ya en la industria como tal y tienen experiencia laboral para contarte esto que nos cuenta José de la mano de lo que se vive el día al día, no lo que dicen los libros. Y por último, los mentores son gente con gran experiencia que los traemos precisamente a las masterclass para que nos mantengan viendo más allá de lo que podemos vivir día al día. Tenemos esta oferta educativa, el de Data Analyst, que dura 3 semanas para que conozcan lo más básico de Python, SQL y Tableau. Luego tenemos la oferta de Data Analytics de 11 semanas, donde vemos Python, SQL y Power BI a profundidad. Y tenemos el curso de Data Science, donde vemos algoritmos de Machine Learning con TensorFlow, Deep Learning con Keras, Deployment con Amazon Web Services, y ambos los complementamos con temas de soft skills para esto que te prepares para las entrevistas. La combinación de estos dos cursos es la carrera de Data Scientist, que dura 34 semanas. Estos dos comienzan el siguiente 5 de julio, y también tenemos las ofertas especializadas tanto en marketing como en finanzas. Y nuestra oferta educativa también abarca el curso, la carrera de Full Stack con JavaScript de 34 semanas de seguridad y de inteligencia artificial. Todo está validado con expertos de la industria. Esta fue desarrollada con el CTO de Buscamet y este fue desarrollado con el CTO de Erudic AI. Entonces, traemos a gente que ya lo hace, no gente que lo sabe por tener maestría o etcétera, pero creemos que es más importante que sepan hacerlo, que lo estén ejecutando. Y bueno, comentarles que estos dos grupos que comienzan el 5 de julio, tenemos becas del 30% hasta el 5 de julio, que es el inicio del kickoff. Y para registrarse, nada más tienen que entrar a bit.ly/becas4i o beca S4i de Skills for Industry. Y nada, ahí tienen acceso a toda nuestra oferta educativa. Y aquí está los datos de contacto. Se los pego ahorita en el chat. Ahora sí, otra vez abrir el micrófono para que si tienen alguna duda o pregunta es bienvenida.
Yo tengo una pregunta, es en este caso con respecto a la parte de Skills for Industry. Um, ¿Tienen alguna, cómo decirlo, como algún registro de qué pasa con sus estudiantes cuando terminan el curso? O sea, ¿entran directo a una empresa o tienen algunos datos sobre eso? Sí, tenemos datos, bueno, hemos tenido más de 500 estudiantes. Nuestra estadística es después de 3 meses tienen 87% mayor empleabilidad. Y esto sucede porque mejoran sus habilidades y desarrollan perfiles únicos. Por ejemplo, nos ha tocado gente que son mecatrónicos y hacen el de Data Analytics y ya tienen analítica de datos para mecatrónica. Entonces su perfil mejora mucho para entrar a una área de analítica en áreas de mecatrónica. Entonces, pero es muy variado. Hemos tenido alumnos desde 18 hasta 54 años, es la persona mayor que hemos tenido. Algunos entran, los más jóvenes entran porque no saben si quieren estudiar esto y lo hacen para empezarse a calar. Los que están a punto de graduarse lo hacen para mejorar su perfil y conseguir empleo. Otros que están en una mediana edad lo hacen para emprender, o sea, en sus 20s lo hacen como para emprender y buscar empleo también. Y los senior, la gente que ya está arriba de los 30 años, lo hacen para cambiar de empleo. Entonces, no sé, es muy variado. No sé si eso responde a tu pregunta, Francisco. Mm, sí, tal vez creo que vendría otra pregunta después, es si en las últimas etapas tienen alguna conexión con alguna empresa para, no lo sé, hacer un Ah, proyecto o trabajar. sí, de hecho, parece que hasta lo preguntas como si fuera comercial, amigo, porque Es de que yo he hecho, leído algunas como esas, por eso es la pregunta. ok, tenemos en Skills for Industry desarrollamos esta bolsa de trabajo, está en versión beta, la sacamos hace un mes, y buscamos recopilar las mejores vacantes en tecnologías emergentes y buscar que estas personas les den la oportunidad a los mejores, bueno, dependiendo del perfil, se hace un match una vez que egresas con el perfil que ellos buscan. Y si aplicas, pues ya puedes tener una entrevista con ellos si es que ellos lo creen pertinente. Aquí tengo que hacer un disclaimer muy importante, es que no te garantizamos que entres, no te garantizamos la entrevista siquiera, sino que solamente está esta opción para vincularlos de una manera más rápida. Eh, no quisiera causar falsas expectativas, pero está esta herramienta para facilitarlas a ustedes. Entonces, ustedes pueden buscar un puesto o estamos buscando constantemente nosotros puestos para que ustedes puedan aplicar de una manera más rápida y cerrar esa brecha. A lo mejor aquí te puedes aventar las 180 aplicaciones que se aventó el buen José. Pero bueno, la verdad es que depende mucho, aquí ya depende mucho de la empresa que está buscando y si tú haces match con ellos, pero buscamos facilitarles de esta forma. Ok, gracias. De nada, Francisco. Aquí pregunta Fer, el primer tema que comentas fue saber programar. En tu experiencia, ¿qué lenguaje es más versátil y adaptable? Bueno, pues habías contestado que... Dale, amigo. Sí, sí, ahí como tal, yo te diría que si hoy tuvieras que elegir uno, yo tuviera que elegir uno, por el soporte y la comunidad que hay, yo me iría por Python. Pues creo que hay mucha comunidad, duda, cualquier problema que tú puedas tener, muy probablemente alguien ya lo tuvo y lo puedas solucionar con una búsqueda en internet. Es una parte importante al decidir qué herramienta aprender. Yo te diría vete por Python ahorita. 100%. Sí, amigo. Pues si no tienen más dudas, para Skills for Industry, ¿cómo funciona la ayuda del mentor? Al mentor lo traemos esporádicamente a dar las pláticas. O sea, la mentoría la damos en este tipo de masterclass. Nos, sí, o sea, el experto te da las clases, el mentor lo traemos en masterclass para que puedan tener esta sesión de preguntas y respuestas. No sé si contesté tu duda. Ok, va a quedar. Excelente. Creo que Juan Pi quería hablar también, amigo. Yo Saludos. tenía una duda. O sea, ¿tú cómo ves herramientas como, o sea, en la industria y cómo saber manejarlas? Herramientas como Integration Services de Microsoft o informática o, no sé, ¿cómo lo has visto en los perfiles o en las aplicaciones en las que has hecho?
Como tal, fíjate, en las aplicaciones que he hecho van mucho más orientadas a la parte de saber codificar y, por ejemplo, el Data Engineer, las habilidades que te piden es tener un buen know-how de las tecnologías para manejo de datos. Te doy un ejemplo, con AWS, Redshift o Kinesis Data Stream, ese tipo de herramientas. Como tal, Integration Services que me mencionas y informática, nunca me he topado con ese requerimiento en las posiciones a las que yo he aplicado, Ujú. pero he escuchado un poco de ellas, la verdad tampoco las he utilizado. Entonces, no, ahí no sabría decirte específicamente para qué perfil valdría la pena adquirir esas habilidades. Y otra pregunta, ¿tú darías prioridad, por ejemplo, a buscar, o sea, cómo balanceas, digamos, la paga en un trabajo y la parte como de la experiencia? O sea, digamos, si fuera tu entry level job, ¿cómo sería ahí ese balance? ¿Sacrificarías un poco como el promedio o te irías por la experiencia o cómo sería? Yo te diría que si supiera que la empresa ya tiene, o sea, es una empresa que tiene un departamento de datos bien consolidado, en el que yo voy a poder aprender buenas prácticas, tecnologías relevantes en la industria, sacrificaría un poco la parte del salario, porque a fin de cuentas eso tiene mucho valor. O sea, ahora, lo que vas a estar aprendiendo tú a la hora del trabajo te va a generar valor como profesionista y más adelante lo vas a poder explotar para aplicar a nuevas posiciones que muy probablemente el salario va a ser mucho más alto. Buenísimo. No, pues muchas gracias. Gracias, A JP. ti. Bueno, amigos, pues con eso os damos por cerrada la plática. Muchas gracias, José. Qué rifado, como siempre, amigo. Gracias a ti, cuídense mucho y bueno, ahí están mis datos de contacto, cualquier cosa. Ya quedó. Abrazo. Gracias. Hasta luego.